Buen día, buenas tardes o buenas noches. Depende de cuándo estés viendo este video. Mi nombre es César Milión y te voy a estar presentando una serie de conceptos básicos para la materia de epidometría. Esto te funcionaría como una serie de una breve introducción al curso. Yo actualmente me encuentro cursando el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Forestal en la Universidad UAN. Sin nada más que decir, comencemos. Em, Nuestra materia a evaluar se encuentra bajo la rama de la dasometría, pero esta se encuentra aún más abajo de otra, que es la taxonomía. Esta se entiende como el estudio de la conservación, cultivo y aprovechamiento de los bosques arbolados. La dasometría, por otro lado, es la encargada de los aspectos relacionados con la estimación métrica, cubicación y cubicación de la masa forestal. Como su nombre bien lo entiende, para diferenciar estas, esta se basa en el término metría, que significa medir. A partir de esta se desglosan tres ramas, que son la dendometría. Es una de las materias que ya cursamos el semestre pasado, y este se basa más en la medición de las dimensiones de un individuo, como lo pueden ser a través de la pistolaga o a través de la cinta métrica. Los, las mediciones más recurrentes son el diámetro a la altura del pecho, o sea, el diámetro normal, que sería 1,30 por estandarización. Y la pistolaga es uno de los instrumentos que se utiliza. Después tenemos la estirometría, que se basa en la medición de masas forestales y en la medición y análisis en cubicación de esta masa. En tanto, tenemos la epidometría, que es nuestra materia a evaluar. Este se basa en las masas forestales y es la medición de parámetros y variables que se utilizan como para predecir volúmenes y para predecir para elaborar programas de manejo basándose en los datos que tenemos y en las poblaciones en los requerimientos de nuestra población. Bueno, primero de todo, tenemos que analizar la epidometría desde su concepto. Digamos ¿qué es la epidometría? Bueno, nosotros la definimos como son técnicas de medición y leyes que regulan el crecimiento y producción de los árboles y masas. Como podemos ver en esta imagen, tenemos el aumento de dimensiones. ¿A qué se le llama aumento de dimensiones? Bueno, esto puede decirse o definirse como dos aspectos. En la epidometría se evalúan el crecimiento e incremento de las dimensiones de un individuo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplar de conífera y eso es lo que evaluamos a aspectos muy reducidos en la epidometría, el crecimiento e incremento. Bueno, ahora que ya tenemos más o menos definida la epidometría, ¿en dónde se puede aplicar? Bueno, como ya lo mencioné brevemente en las demás diapositivas, esto se utiliza para eh, el análisis de variables arrojadas a través de las mediciones que las hacemos. Y sus principales aplicaciones se encuentran en los estudios de producción y rendimiento, los métodos para el cálculo de las posibilidades, clasificación de la productividad de nuestro área forestal, el control de la densidad y composición a través, por ejemplo, terminamos el turno y así, el modelaje de poblaciones, que son las predicción de volúmenes, la definición de estructuras y son las bases de los tratamientos silvícolas, dado que a partir de este formamos qué es lo necesario para hacer un buen manejo y una buena explotación sustentable, así como tenemos en nuestro inciso H el apoyo a la experimentación silvícola. Bueno, para el manejo forestal se tuvieron que hacer muchos estudios. Uno de estos estudios se basa en el uso de parcelas permanentes. ¿Qué son estas? Estos son instrumentos que permiten seguir el crecimiento y rendimiento del bosque de forma remanente.
Es básicamente, se basa en dos variables, que es el monitoreo e investigación. Estos son pequeñas áreas, bueno, dependiendo del objetivo del proyecto, pero las que nosotros más utilizamos son de 50 por 50, que es esas se determinan dentro del área que quieres evaluar dentro de tu bosque, y bueno, se eligen los árboles. Eh, no, no se elige, se miden las variables de los árboles de lo que requiera tu proyecto. Lo más usual es el diámetro, la altura comercial, cobertura de las copas y en- usualmente no se suele medir, pero en la teoría se dice que se mide la densidad. Esto se basa a partir de en la teoría y las investigaciones que requieran tu proyecto. Las parcelas permanentes se eligen como se van cuadrando para hacer un buen estudio y así va. Oh, se me olvidó mencionar que son con el propósito de obtener información esencial para ser utilizada en el momento de tomar decisiones de ordenación forestal respecto a los ciclos de cortas, diámetros mínimos de corta y volúmenes de corta, y además de otros supuestos planteados en los planes de manejo. Esto, como ya se mencionó, va de mano con la aplicación de la epidometría. Esta materia está en todo. Bueno. A grandes rasgos, estas se utilizan para la evaluación de la masa a través del tiempo, para saber cómo reacciona el bosque ante las acciones de humanas o de aprovechamiento, eh, para saber el establecimiento de áreas de aprovechamiento anual. Estos deben de ser, por lo tanto, esto nos quiere decir que deben de ser representativas y se establecen en las áreas donde se pueden hacer estudios, o sea, deben de ser representativas. Su tamaño y forma varían dependiendo de las dimensiones y el objetivo del proyecto. Usualmente las más comunes son de 50 por 50 metros. La dirección recomendada, aunque no siempre se logra, dado que la exposición y la pendiente, todo eso, son de norte-sur y de este-oeste. Las variables más utilizadas para la evaluación de en la evaluación de estas parcelas son la especie, la cobertura de copa, eh, fuste limpio o altura comercial. Bueno, continuamos. Dentro de las parcelas existen otro tipo de parcelas, que son las parcelas temporales. Estas no tienen tanta, como su nombre lo menciona, la principal diferencia es el tiempo de establecimiento y de evaluación. Dado lo demás, es casi lo mismo. Su uso radica en la medición rápida de los aspectos del bosque. Suelen tener forma circular. Y su principal diferencia con las parcelas permanentes es el tiempo de su instalación y el objetivo del proyecto. Bueno, aquí entramos en otro tema de geometría, que es el coeficiente de correlación lineal. La correlación se entiende como la medida estadística que cuenta qué tan relacionadas o ligadas están dos variables en un escenario. Pues digamos, qué tan, o en nuestro área de trabajo, qué tan relacionadas está el diámetro con con el clima, digamos. Otra es el volumen con la altura. Y bueno, se evalúan ambas variables y se clasifican en una tabla y a partir de esa tabla se hace una serie de gráficas. Es la función más fácil de las gráficas, dado que a través de estas, ya con una simple vista te das cuenta si se encuentran relacionadas, aunque no termina ahí el estudio. Por lo tanto, las coeficiente de correlación lineal mide cuál es el nivel de relación entre dos variables. Tenemos tres tipos de correlación, que son la lineal, como se presenta, es casi perfecta. Esa. Y va desde el origen hacia el otro extremo. La exponencial, que como su nombre lo menciona, hace esta forma. Así. Yo no alcanza mi dedo, pero se va así.
Y esta, no pasa el nombre, pero dice inexistente. O sea, de que se encuentra regada por todo esto. Lo que nos quiere decir esto es que no se encuentran correlacionadas o relacionadas y por lo tanto necesitamos de otra predicción o de otra forma técnica de evaluación. Bueno, ¿qué es la correlación? La correlación es una fórmula y es una técnica también utilizada para evaluar la relación que tienen dos variables. Primero, la fórmula se representa por la letra, por la variable de R y la covarianza, que en términos más introspectivos, digamos, de la fórmula, es la sumatoria de la xi menos la x media. Eh, es la sumatoria del producto de la xi menos x media e y menos x y media. Esto dividido entre el tamaño de muestra menos 1. A eso también se le suele llamar como covarianza en términos más fáciles y sencillos. Así, en la parte de abajo tenemos la raíz cuadrada de la multiplicación de las varianzas. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de xi menos x media al cuadrado, multiplicada por la sumatoria de y menos y media al cuadrado. Los valores resultantes son entre menos 1 y más 1. Y digamos que tenemos una correlación resultante de 0,5. Entonces nos quiere decir que es media, una correlación media. En tanto, si se relaciona a un resultado de menos 1, que nos quiere decir que es una correlación perfecta negativa. Y por lo tanto, si es un 1 positivo, nos quiere decir es una correlación perfecta positiva. En tanto, tenemos, esto casi nunca suele suceder, por lo que casi nunca se encuentran perfectamente relacionadas, pero pues supongamos que pasa. Bueno, aquí entramos con la regresión lineal simple. La regresión lineal simple nos indica cuán relacionadas están dos variables, pero desde otro punto de vista. Este se define como es un modelo estadístico usado para relacionar una variable independiente, la x, y una variable dependiente, y. Es decir, en una regresión lineal siempre hay dos variables, la variable explicativa, que es la x, y la variable de respuesta, y. Se intenta aproximar la relación que hay entre ambas variables. Como podemos ver, la variable x se sitúa acá abajo y la variable y se sitúa allá arriba. O sea, nos quiere decir que la variable y es lo que representa la pendiente. Déjenme muevo. Y nos dice, permite definir la recta que mejor se ajusta a esta nube de puntos. Nosotros tenemos varios datos y con esta relación lineal simple, mientras la calculemos correctamente, nos va a decir cuál es el valor de los estimados y cuál es la función que mejor se acopla a la predicción de estos valores. Para realizar una regresión lineal simple, el primer paso sería pues sacar sus medios, aunque aquí me faltó, las medias de y las medias de x. Bueno, segundo paso sería xy, cada uno de los valores de x menos la media de las x. El segundo sería cada y menos las medias de la y. Después, estas se, bueno, se hace la sumatoria y se saca la covarianza, que quiere decir que es la multiplicación de xy menos la x media eh, por la y menos la y media. Después se saca la varianza, que es igual a la sumatoria de xy menos las x media al cuadrado. Después de esto sacamos la beta 1, que es la covarianza de xy, que es el resultante de los anteriores, entre la varianza de la x. Después de esto, ya que tenemos la beta 1, podemos sacar la beta 0, que sería su fórmula de y media menos beta 1 por la x media. A partir de esto,
podemos sacar los estimados de la Y. El paso 8 que aquí parece como 7 porque me faltó, ajá, bueno, se entiende. Sería los residuales, que sería, es igual a Y menos la Y estimada. Y así todo, y pues los resultantes se hacen sumatoria. El paso número 10 sería la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error forma parte de el análisis de varianza, o también conocida como construcción de la ANOVA, que es la sumatoria de la Y menos la Y estimada al cuadrado. En el paso número 11 tenemos la sumatoria, la suma de cuadros del total, que sería la sumatoria de Y menos la Y media al cuadrado. En el paso número 12 tenemos la suma de cuadrados del modelo, que es igual a la sumatoria de la Y estimada menos la Y media al cuadrado. Después, el paso número 13, que es el cuadrado medio del modelo, es igual a la suma de cuadrados del modelo entre los grados de libertad del modelo. Los grados de libertad del modelo se hacen a partir de las variables que contemos en en los cálculos, y pues se le restan 2, dependiendo de las variables que tengamos a utilizar en los modelos. Por ejemplo, X y Y. El paso número 14 se saca con la F calculada y es el cuadrado medio del modelo entre el cuadrado medio del modelo del error. Eh, el paso número 15 sería el coeficiente de R cuadrada, que es la suma de cuadrados del modelo entre la suma de cuadrados del total. El paso número 16 es el R cuadrada ajustada, que es igual a menos 1, es 1 menos el cuadrado medio del error entre el cuadrado medio del total. A partir de esto podemos sacar el error típico, que es igual a la raíz del cuadrado medio del error. Es una, es la forma más simple de hacerlo, pero tenemos otra ecuación con el cual se puede sacar. El paso número 18 es el coeficiente de variación, que sería el error típico entre la Y media, esto multiplicado entre 100. Por 100, disculpa. Después tenemos el factor de t, que a partir de esto se puede identificar si se rechaza la hipótesis o se acepta la hipótesis. Y, y pues si nos sirve la regresión. Esto se saca a partir de es igual a beta 1 entre la raíz del cuadrado medio del error entre la sumatoria de x y menos la x media al cuadrado. Eh, la, y bueno, la prueba de hipótesis se basa tenemos dos hipótesis, la hipótesis nula y la hipótesis alterna que aparece aquí. Bueno, ahí. La hipótesis nula siempre iguala, en cambio la hipótesis alterna siempre dice que algo es distinto o es diferente. Para una variable tenemos el 0.5 por ciento de error con un punto 95 de confiabilidad. Y aquí tenemos, en este ejemplo tenemos de dos variables, de X y de Y. Entonces, este error se divide entre 2 para sacar los grados de libertad. Y los grados de libertad sería el número de muestra menos 2. La zona de rechazo está si T de calculada es mayor que T de tablas, entonces es cuando se rechaza. Y aquí, a partir de esto, bueno, aquí ubicamos nuestras variables y digamos que tenemos dos variables. Bueno, el punto 5 se divide entre 2 y nos da 0.25. Y entonces, supongamos que tenemos 7 y nuestros grados bueno, nuestra fórmula nos dice que le tenemos que restar 2. Entonces, buscamos 7 menos 2 y nos vamos hasta el 5. Y hacemos que coincidan estos
y por ejemplo nos queda en 2,57. Si nos da un, si nos da un resultado, digamos, de 3,75 y nuestro resultado de tablas es de 2,75, como es mayor, entonces se rechaza la hipótesis nula. Y usualmente se suele aceptar la hipótesis. No se rechaza, nunca se acepta. No se rechaza la hipótesis alterna, en este caso. Bueno, dentro de la evaluación de la epidometría, como ya lo habíamos mencionado al principio, tenemos dos variables, que son el crecimiento y el incremento. El crecimiento se basa más en el cambio de dimensiones, en tanto el incremento es la variable de crecimiento de un ejemplar. Estos, bueno, para evaluar ambos, ambos aspectos de los ejemplares en forestal, eh, se utiliza el ICA y el IMA. Estos son estadísticos que evalúan los cambios presentados en los análisis. El ICA, por un lado, es el incremento corriente anual, es lo que es. En cambio, el IMA es algo promedio y significa incremento medio anual. El ICA se suele em, calcular como el incremento entre la diferencia de tiempo. El ICA, por un lado, es el cambio de crecimiento en un cambio de tiempo. El IMA, por otro lado, es el crecimiento acumulado en relación a la edad. Eh, ¿Para qué nos sirve tener modelos de crecimiento e incremento? Bueno, a partir de esto se pueden evaluar las dimensiones obtenidas sobre una evaluación forestal y mm, nosotros en clase evaluamos varios modelos a ver cuál se aceptaba más para nuestros objetivos del proyecto. Por ejemplo, una que casi nunca falla, es muy recomendada por mi profesor, es la de Weibull, porque te sale porque te sale, supuestamente, aunque en varias falla. Y tenemos, estas son las más utilizadas, que es la de Negative Exponential, la de Monomolecular, la de Miterlich, la de Gompert, Logistic, Champman-Richards, y la de Bone, la de Richards, la de Weibull y la de Schumacher. Bueno, a partir de estos se pueden implementar los modelos como si fueran, los escribimos en Excel, y a partir de esto se pueden identificar los estimados para la predicción correcta de los modelos y la adaptación a los proyectos y correcto y aprovechamiento, un aprovechamiento correcto básicamente. Y como último tema que vamos a ver el día de hoy es el análisis troncal. ¿Para qué nos sirve el análisis troncal? Bueno, esto sirve para un montón de cosas. Básicamente es para la recreación de la historia a través de los anillos anuales, como por ejemplo, en esta madera tenemos la madera temprana y la madera tardía. La suma de las dos tenemos un año y a través de esto se pueden presentar condiciones en los anillos que nos dice, por ejemplo, si hubo sequías, si hubo factores climáticos y incrementos, cuando tuvimos un aumento y básicamente muchas cosas. Lo que nosotros lo usamos es para la predicción de volúmenes. ¿Cuándo va a crecer más una especie o cuándo se puede aprovechar? Básicamente es eso. Eh, el análisis troncal estima el incremento de los años anteriores para predecir el incremento futuro basándose en el conteo de anillos de diversas secciones del fuste. De tal método se hacen un muestreo de árboles llamados medios y árboles tipo o árboles dominantes. Algo que se me pasó a mencionar es de que un análisis troncal parcial se hace a partir de solamente una viruta, que usualmente suele ser la estandarizada, es a 1 a 30 y pues esa es la altura del pecho. Em, en cambio, si fuera un análisis total, troncal total, es de todo el árbol, que se empieza desde punto 30, de 1 a 30 y a partir de ahí se determina si es a cada punto 30 metros, o sea, 30 centímetros, y o de 1 metro o de 2 metros. Usualmente la más usada es la de 2 metros. Bueno,
La función de los análisis troncales o parciales troncales, son los que utilizamos en clase, es para determinar el crecimiento e incremento del árbol de diferentes edades en cualquiera de sus dimensiones, para la creación de índices de sitios y productividad de suelos forestales, para también establecer turnos de diferentes tipos y diferentes tiempos de paso, para la determinación de coeficientes mórficos y además de la producción y el rendimiento que estos nos pueden brindar, para la formulación de ecuaciones de cubicación, así como los modelos de predicción del crecimiento para cada dimensión en función de la edad. Bueno, con eso finalizamos nuestra presentación y ahora nos vamos con una idea un poco más clara de lo que es la pidometría, o básicamente, si aún no la has cursado, lo que te espera cursar es un tanto complicada, pero está muy divertida cuando le entiendes y le pones atención al profesor. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Que tengas un buen día, supongo. Chao.